Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Se creará un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, a instancias del Ministerio Interior, que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios, de manera que se atribuya a garantizar un modelo efectivo, la implementación de las medidas de prevención y protección de las comunidades y sus territorios. Este programa en su elaboración y aplicación contará con la participación activa y efectiva de las organizaciones sociales, incluyendo la de las mujeres y las comunidades en los territorios. Entre otras, se promoverán las siguientes medidas. Implementación de medidas integrales de seguridad y protección. El desarrollo de lo establecido en el punto 2.2.4 del Acuerdo de Participación Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección tendrá en cuenta en la elaboración del Plan de Prevención y Protección medidas de desestigmatización, incluidas aquellas contra la estigmatización por razón del género y la orientación sexual, mecanismos de difusión amplia, campañas de limitación y reconocimiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos, tanto en áreas rurales como urbanas, y creación y difusión de medios de comunicación comunitarios de interés público para el impulso de los derechos humanos y la convivencia. Promotores comunitarios de paz y convivencia. Será un programa a cargo del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia. Los promotores comunitarios de paz y convivencia tendrán carácter voluntario y naturaleza no armada. El programa impulsará los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, promoverá la defensa de los página 83 de 297, derechos humanos, estimulando la convivencia comunitaria en las zonas previamente definidas. Para ello, el programa apropiará los recursos necesarios para su ejecución y garantía. Protocolo de protección para territorios rurales. El Ministerio Interior creará un protocolo especial de protección para las comunidades rurales que fueron víctimas del conflicto, el cual será concertado con las comunidades y organizaciones de cada territorio, incluida la de las mujeres, con el Sistema Integral de Salud y Seguridad. Dentro de este protocolo, las comunidades rurales y sus organizaciones elaborarán su propio escenario de evaluación y definirán riesgos con un enfoque diferente y de género. Apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios. El Ministerio del Interior elaborará un programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales, el cual estimulará la medida de prevención con un énfasis en la comunicación escrita y audiovisual, junto con los instrumentos que sirvan para documentar posibles violaciones a los derechos humanos. Dentro de este programa se pondrán a disposición de las organizaciones de derechos humanos oficinas y locales, así como dotación y equipamiento de los anteriores, en apoyo de la actividad de los defensores y sus organizaciones en los territorios, con el objeto de estimular y promover el cumplimiento de sus fines. Estas oficinas y locales deberán ser de gestión colectiva por parte de las organizaciones de derechos humanos. 3.4.9 Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo. En concordancia con lo definido en el Acuerdo de Participación Política, en el punto 2.1.2.1, literal B, se creará en la Defensoría del Pueblo, de manera coordinada con el Gobierno Nacional y la Unidad Especial de Investigación, un nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia de operaciones, actividades de las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo, en cuyo diseño participará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El sistema deberá combinar actividades permanentes de monitoreo y capacidad de alerta temprana para el despliegue de reacción rápida en el terreno. Actuará en concordancia con las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las comunidades. Dicho sistema emitirá alertas tempranas de forma autónoma, sin tener que consultar o someter sus decisiones a ninguna otra institución. El sistema de alertas tempranas debe tener enfoque territorial, diferencial y de género, y un despliegue preventivo de seguridad, sin detrimento de su despliegue nacional y su capacidad de reacción. El Estado colombiano garantizará el financiamiento adecuado
acorde a los requerimientos del sistema y a su funcionamiento integral. Se combinarán actividades de monitoreo frente a las amenazas, capacidad de alerta temprana y recomendaciones para el despliegue y la reacción rápida en el terreno. En este sistema se integrará las capacidades gubernamentales y al mismo tiempo estará en condiciones de atender y responder a las situaciones en el terreno. El sistema tendrá las siguientes funciones: monitorear y mapear la amenaza que presenta la presencia y o actividades de organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo, incluyendo las que hayan sido denominadas como sucesoras de paramilitarismo, en particular en regiones y territorios en donde las FARC-EP adelanten su proceso de reincorporación a la vida civil. Las instituciones gubernamentales, la fuerza pública, las comunidades, grupos sociales y las organizaciones especializadas en el terreno contribuirán de forma permanente y continua a alimentar el sistema, de manera que se generan instrumentos de verificación y respuesta frente a las denuncias y reportes aportados en los territorios en el nivel central. Identificar tempranamente la presencia, movimiento, incursiones y actividades en todo el país de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo, así como los potenciales riesgos para la población civil. El gobierno garantizará la organización y coordinación de las medidas preventivas y de reacción rápida frente a las incursiones y acciones de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo, a fin de garantizar la protección de la población civil. Inicialmente se priorizarán las áreas críticas de intervención con fundamento de la recopilación de los reportes y la denuncia pública acumulada. En los territorios priorizados se implementarán mecanismos integrados de coordinación interinstitucional que se encargarán de articular esfuerzos frente a las áreas de seguridad sobre las amenazas en los territorios para así generar una reacción rápida. El sistema de prevención y alerta para la reacción rápida con comités territoriales de alerta para la reacción inmediata de los territorios y zonas que se definan, que coordinen al nivel local sus funciones con las autoridades competentes. Las acciones preventivas ante la acción de las organizaciones criminales objeto de este acuerdo deberán hacer énfasis en las zonas de mayor afectación por parte de esas organizaciones. 3.4.10 Implementación del Mecanismo Nacional de Supervisión e Inspección Territorial de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. El Gobierno Nacional fortalecerá el Mecanismo Nacional de Supervisión e Inspección Territorial de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, a instancias de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para garantizar su uso corresponda a los fines para los que fueron creados, enfatizando la prohibición y privatización de funciones militares, de policía o inteligencia. De igual manera, desarrollará con prioridad la revisión de la normativa sobre seguridad y vigilancia privada. Garantizará que no ejerzan funciones de naturaleza militar, policial o seguridad estatal. Y actualizará las normas sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada. Se revisará la reglamentación de las armas permitidas que son de uso privado de las fuerzas militares para cumplir la función de vigilancia y seguridad privada. Se adoptarán las siguientes medidas. Se supervisará que el registro público asegure una adecuada información sobre los propietarios de este tipo de empresas, de sus empleados y de armamento disponible y de contratos de prestación de servicios vigentes. Se facultará la Superintendencia de Seguridad Privada para cancelar o no conceder las licencias de funcionamiento a las empresas de seguridad implicadas con organizaciones criminales objeto de este acuerdo o que violen la reglamentación que están obligadas a cumplir. Se impulsarán las iniciativas legislativas necesarias y se adoptarán las medidas administrativas pertinentes para regular los servicios de seguridad privados, con el objetivo de garantizar que en este tipo de servicios empleados, accionistas, propietarios o directivos no estén implicados con las organizaciones criminales objeto de este acuerdo. 3.1.11
Medidas de prevención y lucha contra la corrupción, con el propósito de desarrollar el punto 3.4 del Acuerdo General en lo correspondiente a la intensificación de medidas para luchar contra las conductas por acción u omisión provoquen fenómenos de corrupción, el Gobierno Nacional promoverá la acción del Estado para fomentar una cultura de transparencia en los territorios como un elemento que garantice hacia el futuro el cumplimiento efectivo de los acuerdos, las garantías de seguridad en los territorios y la participación democrática. 3.4.11.1 Instrumentos de verificación y control institucional. Con base en el marco legal vigente de lucha contra la corrupción, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas para certificar la transparencia y efectividad en la acción para desmantelar las organizaciones y conductas objetos de este acuerdo. El Gobierno Nacional promoverá, entre otros, las siguientes medidas. Verificación de la idoneidad de los servidores públicos de manera que se asegura que poseen las competencias para el cabal ejercicio de la función pública. Certificación de la integridad y desempeño de los servidores públicos, de manera que por la vía de la evaluación y verificación de sus hojas de vida, antecedentes penales y disciplinarios se garantice la transparencia y compromiso con la aplicación de la ley. Garantías para mantener la vigilancia y seguimiento al patrimonio económico de los servidores públicos y control sobre sus ingresos, de tal manera que esté acorde con sus salarios y actividades legales. Evaluación y seguimiento al desempeño en la lucha contra las organizaciones objeto de este acuerdo y en función de la creación de confianza de las comunidades. 3.4.11.2 Medidas de acción para contener la penetración de las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo en el ejercicio de la política. Un enfoque multidimensional aplicado a la lucha contra las organizaciones y conductas objeto de este acuerdo que permita avanzar a la creación y sostenimiento de garantías de seguridad. Demanda la adopción de una serie de medidas que combatan la penetración de organizaciones criminales, incluyendo a aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo en la política. La penetración de las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo en la política que hayan dado lugar a expresiones como la denominada parapolítica en un sistema democrático incide en la transformación del tejido político. Por cuanto afecta a los liderazgos democráticos locales, socava los procesos de participación, amplía el riesgo de penetración de las instituciones por las mafias, afecta a la contratación pública, construye la deliberación democrática y conlleva a la desviación de recursos para financiar la violencia. Se hace necesario desarrollar medidas que conciernen no solo a las personas involucradas en estas conductas, quienes deben ser objeto de sanciones penales, disciplinarias y pecuniarias, sino a los partidos y colectividades cuyos líderes y electos recurran a tal práctica. Por lo tanto, de lo acordado en el punto 2.3.4, Acuerdo de Participación Política.